El sonido metálico de la llave girando por última vez en la cerradura sonó como un disparo en el pasillo vacío. Elena no se atrevió a mirar atrás. Sobre sus hombros cargaba una mochila vieja que contenía lo que el tiempo y las deudas no habían podido arrebatarle, un puñado de ropa, los cuadernos escolares de su hijo pequeño, quien ahora se encontraba temporalmente bajo el cuidado de una vecina solidaria, y el peso de un fracaso que no le pertenecía. A su lado, su madre, doña Beatriz, sostenía con manos temblorosas un bastón de madera desgastada y una pequeña caja de caudales que se negaba a soltar. El desahucio no había sido una sorpresa, pero el impacto de verse en la acera, bajo un cielo gris que amenazaba con romperse en lluvia, fue devastador. Elena, que una vez fue una administrativa orgullosa, sentía que su identidad se desvanecía con cada paso que se alejaban del edificio de ladrillos vistos. La crisis económica había sido un monstruo lento que primero devoró sus ahorros, luego sus joyas de boda y, finalmente, la dignidad de tener 4 paredes. ¿A dónde vamos, mi niña?, preguntó Beatriz con una voz quebradiza, pero extrañamente serena. Sus ojos, nublados por las cataratas pero brillantes de una sabiduría antigua, buscaban el rostro de su hija. Elena tragó saliva, sintiendo el nudo de la angustia apretándole la garganta. No tenía dinero para un hostal, y los refugios municipales estaban saturados por una marea de gente en su misma situación. Solo le quedaba una opción, un pequeño terreno comunal a las afueras del pueblo, un lugar donde los olvidados habían comenzado a levantar un campamento de lona y esperanza. A acampar, mamá. Como cuando era pequeña y papá nos llevaba al río, mintió Elena, intentando inyectar un entusiasmo que no sentía. El trayecto fue un calvario de kilómetros a pie y un último tramo en un autobús destartalado. Cuando llegaron al descampado, el viento soplaba con una fuerza hiriente. El lugar era un mosaico de tiendas de campaña descoloridas, plásticos sujetos con piedras y hogueras mortecinas. Elena sacó de su bolsa una tienda de campaña de segunda mano que había comprado con sus últimos billetes. Era pequeña, de un color azul chillón que contrastaba cruelmente con el barro del suelo. Con dedos entumecidos, Elena comenzó a armar el refugio. Cada varilla que encajaba era un recordatorio de su caída social. Los vecinos del campamento, sombras que se movían entre la bruma, la observaban con una mezcla de lástima y reconocimiento. Al terminar, la tienda apenas ofrecía espacio para 2 colchonetas finas y sus pertenencias. Es pequeña, pero estamos juntas, dijo Elena, ayudando a su madre a sentarse sobre el frío suelo cubierto por una manta. Beatriz se acomodó con dificultad, sus huesos protestando por la dureza del terreno. A pesar de la humedad y el olor a tierra mojada, la anciana no se quejó. Abrió la pequeña caja que llevaba consigo y sacó un rosario de madera y una fotografía amarillenta. La verdadera casa no son los ladrillos, Elena. Es la sangre y la memoria, susurró la anciana, acariciando la mejilla de su hija. Tú crees que nos han quitado todo, pero hay cosas que la ley no puede embargar. Elena rompió a llorar en silencio, hundiendo la cabeza en el regazo de su madre. La lluvia comenzó a tamborilear sobre la lona fina de la tienda, un sonido rítmico que parecía contar las horas de una noche que se antojaba eterna. Sentía la culpa de no poder darle a su madre una cama digna, un caldo caliente o la seguridad que una mujer de 80 años merecía. Se sentía pequeña, derrotada por un sistema que las había escupido a la intemperie. Sin embargo, en la oscuridad de la tienda, Beatriz comenzó a tararear una antigua melodía, una canción que hablaba de tierras lejanas y de una herencia que no se contaba en monedas de oro, sino en linaje y secretos. Elena no lo sabía entonces, pero ese trozo de lona no era el final de su camino, sino el umbral de una transformación que comenzaría con las palabras que su madre guardaba como un tesoro bajo la almohada de trapo. La noche avanzó y el frío se coló por las costuras del refugio. Elena abrazó el cuerpo frágil de su madre para darle calor, preguntándose cómo sobrevivirían al día siguiente.
No imaginaba que, en el silencio de la madrugada, Beatriz estaba esperando el momento justo para revelarle por qué nunca se había desprendido de aquella vieja llave de hierro que colgaba de su cuello, oculta bajo la ropa. Una llave que no abría ninguna puerta en la ciudad, sino un pasado que estaba a punto de reclamarlas. La luz del alba no trajo consuelo, sino una claridad despiadada que desnudaba la miseria del campamento. El rocío se había filtrado por las costuras de la tienda, dejando una mancha húmeda y fría en los pies de Elena. Se despertó con el cuerpo entumecido, cada articulación gritando por la dureza del suelo, pero el peso que sentía en el pecho era mucho más doloroso que cualquier malestar físico. Al mirar a su lado, vio a su madre. Beatriz ya estaba despierta, sentada en un rincón con la espalda apoyada en una de las varillas de la tienda, sosteniendo entre sus dedos la pequeña llave de hierro que Elena había vislumbrado la noche anterior. El campamento comenzaba a cobrar vida con sonidos de desesperanza, el llanto de un niño en la tienda vecina, el chisporroteo de una pequeña hornilla de gas y el murmullo de voces que discutían sobre dónde conseguir agua limpia. Elena se incorporó lentamente, frotándose los brazos para entrar en calor. «Mamá, tienes que descansar». «No has dormido nada», dijo Elena con voz ronca. Beatriz levantó la vista. Sus ojos parecían haber recuperado una chispa de lucidez que Elena no veía desde hacía años. La anciana extendió la mano y tomó la de su hija, depositando la llave fría sobre su palma. «Esta llave, Elena, no es un recuerdo de lo que fuimos. Es la puerta a lo que realmente somos», susurró Beatriz. «Durante décadas, guardé este secreto porque mi padre, tu abuelo, me hizo jurar que solo lo revelaría si alguna vez nos quedábamos sin un cielo que nos cubriera. Él decía que la abundancia ciega el alma, pero que la necesidad agudiza la vista». Elena miró el objeto con escepticismo. Para ella, era solo un pedazo de metal oxidado, una reliquia de tiempos mejores que seguramente ya no existían. Sin embargo, algo en la solemnidad de su madre la obligó a escuchar. «¿De qué estás hablando, mamá? Sabes que la casa de la abuela se vendió hace mucho para pagar las deudas del hospital. No nos queda nada. Esa casa era solo una fachada, una vida que construimos para encajar», respondió Beatriz, inclinándose hacia adelante. Pero mucho antes de eso, en el Valle de las Sombras Largas, existía una propiedad que nunca figuró en los registros públicos de la ciudad. Una finca llamada El Resuello. Tu abuelo la heredó de sus antepasados, una estirpe de hombres y mujeres que sabían que el mundo cambiaría y que la tierra sería el único refugio verdadero. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La historia sonaba a los cuentos que su madre le narraba de niña, leyendas sobre tesoros ocultos y linajes perdidos. Pero en su situación actual, la fantasía era un lujo que no podía permitirse. «Mamá, por favor. Necesitamos pensar en cómo conseguir comida hoy, no en leyendas», replicó Elena, tratando de no sonar brusca. «No es una leyenda», insistió Beatriz con una firmeza que sorprendió a Elena. «En esa caja de caudales que tanto cuido, no solo hay fotos. Hay un mapa y un título de propiedad que data de hace más de 100 años. Es una herencia directa, protegida por un fideicomiso antiguo que solo puede ser reclamado por una descendiente directa en estado de indigencia. Mi padre fue un hombre previsor, Elena. Él sabía que el sistema es un castillo de naipes». Beatriz abrió la pequeña caja metálica con una parsimonia que desesperaba a Elena. De su interior extrajo un papel amarillento, casi transparente por el paso del tiempo, y un mapa dibujado a mano con una caligrafía elegante y antigua. El documento tenía sellos oficiales, aunque gastados, que parecían auténticos. Elena leyó las palabras: «propiedad ancestral intransferible». «Si llegamos allí», continuó Beatriz, «no solo tendremos un techo. Tendremos el legado de nuestra sangre. Pero el camino no es fácil. El Resuello está en un lugar que el progreso olvidó, en las montañas del norte». Elena observó el mapa. El lugar estaba marcado con una cruz roja en una zona que parecía deshabitada en los mapas modernos.
La lucha interna de Elena era feroz. Por un lado, su mente racional le decía que su madre podía estar sufriendo un delirio causado por el trauma del desahucio. Por otro lado, la desesperación absoluta le susurraba que ya no tenían nada que perder. Si se quedaban en la tienda, morirían de hambre o de frío. Si emprendían el viaje, al menos tendrían una dirección. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Elena, las lágrimas finalmente asomando a sus ojos. Porque el orgullo es una prisión, hija. Solo cuando las paredes caen, uno está listo para ver el horizonte. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas que debían cruzar, Elena tomó una decisión. No sabía si la verdadera herencia era una casa, una tierra o simplemente una última esperanza para que su madre no muriera en la indigencia, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Recogió la tienda, guardó la llave de hierro en su bolsillo más seguro y, ayudando a Beatriz a levantarse, comenzó a caminar hacia la salida del campamento. El viaje hacia lo desconocido acababa de empezar, y mientras se alejaban de los restos de su vida urbana, Elena no pudo evitar sentir que la llave en su bolsillo comenzaba a vibrar con una energía antigua, como si el propio destino estuviera impaciente por ser reclamado. El camino hacia el norte no fue una línea recta, sino un zigzag de humillaciones y pequeños milagros. Elena y Beatriz abandonaron el campamento con lo puesto y la tienda de campaña a cuestas, convertida ahora en un fardo pesado que parecía absorber la humedad del ambiente. Para avanzar, Elena tuvo que desprenderse de lo último que le quedaba de valor material, su reloj de pulsera, un regalo de su difunto padre, que intercambió por 2 pasajes en un camión de transporte de ganado que se dirigía hacia las estribaciones de la cordillera. El viaje fue agónico. Viajaron en la parte trasera, entre el olor acre del estiércol y el viento gélido que se colaba por las rendijas de la madera. Beatriz, sin embargo, no emitió una sola queja. Mantenía la mirada fija en el horizonte, donde las montañas comenzaban a alzarse como gigantes dormidos bajo un manto de nubes plomizas. Sus labios se movían en un rezo silencioso o quizás en una conversación con fantasmas del pasado que solo ella podía ver. Al llegar al pie de la montaña, el conductor las dejó en un cruce de caminos desolado. De aquí en adelante, solo hay sendas de cabras, les advirtió el hombre, mirándolas con una mezcla de lástima y desconcierto. No hay nada allá arriba más que ruinas y lobos. ¿Están seguras de que saben a dónde van? Elena no supo qué responder, pero Beatriz se adelantó con una dignidad que pareció restarle años de encima. Vamos a casa, dijo la anciana con una seguridad que cortó el aire. Comenzaron el ascenso a pie. El mapa de la caja de caudales indicaba que el resuello se encontraba en un valle oculto, accesible solo a través de un desfiladero que no aparecía en las rutas comerciales. A medida que subían, el paisaje urbano desaparecía por completo, reemplazado por bosques de pinos centenarios y rocas cubiertas de musgo que parecían observar su avance. El esfuerzo físico empezó a pasarle factura a Elena. Sus pies, calzados con botas desgastadas, sangraban y el hambre era un hueco doloroso en su estómago. Pero lo que más le pesaba era el miedo. Miraba a su madre, cuyo caminar se volvía cada vez más lento, y se preguntaba si estaba cometiendo un error imperdonable. ¿Y si el mapa era solo el delirio de un abuelo nostálgico? ¿Y si estaban marchando hacia su propia tumba en medio de la nada? Mamá, descansemos, suplicó Elena cuando llegaron a una pequeña repisa de piedra al borde de un precipicio. No puedo más. Mis piernas no responden. Se sentaron sobre la tierra fría. El silencio de la montaña era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las ramas. Elena escondió el rostro entre las manos y comenzó a sollozar, un llanto sordo que nacía del agotamiento y la desesperanza. Lo hemos perdido todo, mamá. Estamos aquí, muriendo de frío, por una propiedad que quizás ni existe. Mira este lugar, es un cementerio de rocas. Beatriz se acercó a ella y, con una fuerza sorprendente, le obligó a levantar la cabeza. Escúchame bien, Elena, dijo con una voz que resonó como el trueno.
El mundo en el que vivías te enseñó que solo vales lo que tienes en el banco. Te enseñó a ser una esclava de las paredes que no te pertenecen. Pero esta tierra sobre la que te sientas, esta tierra conoce nuestro nombre. Tu abuelo no era un soñador, era un guardián. El resuello no es solo una casa, es un santuario que fue diseñado para los tiempos de oscuridad. La anciana señaló hacia un punto en el mapa y luego hacia un pico que se vislumbraba entre la niebla. ¿Ves esa formación rocosa que parece un puño cerrado? Detrás de ella está la entrada. Mi padre me decía que el camino se revela solo a quienes tienen el corazón lo suficientemente roto como para dejar entrar la luz de la verdad. No estamos huyendo, hija. Estamos regresando. Esa noche, montaron la tienda azul bajo el refugio de una saliente rocosa. No tenían fuego para no atraer miradas indeseadas, aunque estaban convencidas de que eran las únicas almas humanas en kilómetros a la redonda. Para cenar, compartieron un trozo de pan duro y una manzana que Elena había guardado como un tesoro. Mientras Beatriz dormía, Elena sacó la llave de hierro de su bolsillo. A la tenue luz de la luna que se filtraba por las nubes, la llave parecía emitir un brillo apagado, casi imperceptible. Elena la apretó contra su pecho. Por primera vez en meses, no pensó en las facturas, ni en el desahucio, ni en el juicio que le había arrebatado su hogar. Pensó en las generaciones de mujeres que habían llevado esa misma sangre, mujeres que seguramente habían enfrentado tormentas peores que esta. Un aullido lejano rasgó la noche, pero Elena no sintió terror. Sintió una extraña conexión con la naturaleza salvaje que las rodeaba. Se dio cuenta de que, en la ciudad, eran pobres, pero aquí, en la inmensidad de la montaña, eran simplemente seres vivos luchando por su destino. Antes de cerrar los ojos, Elena miró el mapa una vez más. Mañana llegarían al puño de roca. Mañana sabría si la herencia de su madre era su salvación o su último suspiro. Pero al ver la paz en el rostro de Beatriz mientras dormía, Elena comprendió que, pasara lo que pasara, ya habían recuperado algo que el banco nunca pudo embargar, su voluntad de hierro. El amanecer en la alta montaña no fue una caricia, sino un latigazo de aire gélido que obligó a Elena a despertar de un sueño inquieto. Sus dedos estaban tan entumecidos que apenas pudo deshacer los nudos de la tienda de campaña. A su lado, Beatriz parecía más frágil que nunca, su piel casi traslúcida bajo la luz grisácea de la mañana, pero sus ojos permanecían fijos en la cumbre, como si una fuerza invisible la estuviera tirando hacia arriba. «Hoy es el día, Elena», dijo la anciana, su aliento formando pequeñas nubes blancas. «Puedo sentir el latido de la tierra. Estamos cerca». Elena no compartía su optimismo. Su cuerpo era una masa de dolor, las ampollas de sus pies habían reventado y el hambre se había convertido en un rugido constante y sordo en su estómago. Sin embargo, no había vuelta atrás. No tenían hogar al que regresar, ni dinero para volver a la civilización. Su única opción era seguir el mapa de un muerto y los susurros de una mujer que el mundo consideraba acabada. El ascenso hacia la formación rocosa conocida como el puño de roca fue una prueba de voluntad sobrehumana. Tuvieron que trepar por senderos que se desmoronaban bajo sus pies, bordeando abismos donde la niebla se arremolinaba como un mar de leche. Elena cargaba a Beatriz en los tramos más difíciles, sintiendo el peso ligero de su madre como si fuera el de su propia conciencia. Cada paso era una negociación con el cansancio. Finalmente, tras horas de agonía, llegaron a la base de la inmensa mole de piedra. El puño era una torre de granito natural que se alzaba desafiante hacia el cielo. Según el mapa, la entrada no estaba en la cima, sino en una hendidura oculta por una densa cortina de hiedra y matorrales espinosos que parecían haber crecido allí para proteger un secreto sagrado. «Busca la marca, hija», instó Beatriz, apoyándose contra la roca. «Una espiral tallada en la piedra, a la altura de tu corazón». Elena apartó las ramas secas con las manos ensangrentadas. Sus uñas se quebraron contra la corteza y la piedra, pero no se detuvo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sus dedos rozaron algo frío y liso.
Limpió el musgo con la manga de su chaqueta y allí estaba, una espiral perfecta, grabada profundamente en el granito. En el centro de la espiral había un pequeño orificio cuadrado. Con manos temblorosas, Elena sacó la llave de hierro de su bolsillo. Encajaba perfectamente. Al girarla, no se oyó el chirrido de metal oxidado, sino un sonido profundo, un retumbo subterráneo que pareció hacer vibrar la montaña misma. Una sección de la roca, ingeniosamente equilibrada por antiguos mecanismos de contrapeso, se deslizó hacia atrás con una suavidad antinatural, revelando un pasaje oscuro que exhalaba un aire cálido, con olor a pino y a tierra fértil. «Entra», susurró Beatriz. «El miedo es la última prueba». Cruzaron el umbral y el pasaje las condujo a través de un túnel natural que descendía suavemente. Al salir por el otro lado, Elena se quedó sin aliento. El túnel no desembocaba en otra montaña, sino en un valle oculto, un ecosistema protegido por las paredes de granito que lo rodeaban como una fortaleza natural. Frente a ella se extendía el resuello. No era una mansión de mármol como las que Elena veía en las revistas, sino algo mucho más imponente. Era una estructura de piedra y madera noble, integrada perfectamente en la ladera de la montaña. Tenía amplios ventanales que captaban la luz del sol y una chimenea de la que, extrañamente, aún parecía emanar un calor residual. Alrededor de la casa había terrazas de cultivo que, a pesar de los años de abandono, conservaban árboles frutales cargados y un manantial de agua cristalina que caía en cascada hacia un pequeño estanque. Esto es imposible», balbuceó Elena, cayendo de rodillas sobre la hierba alta y verde. «¿Cómo puede existir este lugar y que nadie lo sepa?» «Porque el mundo moderno solo ve lo que puede poner en un mapa de satélite», respondió Beatriz, caminando con una agilidad recobrada hacia la entrada de la casa. «Pero este valle fue un regalo de un rey a un antepasado nuestro que le salvó la vida. Fue borrado de los registros reales hace siglos para protegerlo de las guerras y de la codicia. Aquí, Elena, no somos pobres. Aquí somos las dueñas de nuestro propio destino». Elena caminó hacia la casa, sintiendo que el aire allí era diferente, más puro, más denso, casi eléctrico. Al llegar a la puerta principal, tallada con la misma espiral de la entrada, se dio cuenta de que su verdadera herencia no era solo la propiedad. Era la seguridad, el aislamiento del ruido de una sociedad que las había desechado, y la oportunidad de empezar de nuevo en un paraíso que el tiempo había olvidado. Sin embargo, al entrar en el gran salón de la casa, Elena vio algo que le heló la sangre. Sobre una gran mesa de roble, había un sobre lacrado con el sello de su familia, pero la cera estaba fresca. Y junto al sobre, un plato de madera con pan y sal, el antiguo símbolo de bienvenida. Alguien, o algo, las estaba esperando. El silencio dentro del gran salón del resuello era tan denso que Elena podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. El pan sobre la mesa, con su corteza dorada y el aroma a leña fresca, parecía un espejismo en medio de aquel santuario de piedra. Elena retrocedió un paso, instintivamente protegiendo a su madre, pero Beatriz no mostraba rastro de temor. Al contrario, la anciana se acercó a la mesa y, con una reverencia que parecía rescatada de un tiempo olvidado, tomó un pellizco de sal y lo esparció sobre el pan. «No hay nada que temer, Elena», dijo Beatriz, su voz resonando con una autoridad serena en las vigas de cedro del techo. «El linaje no solo hereda la tierra, hereda la lealtad de quienes la custodian». En ese momento, una sombra se desprendió de los rincones en penumbra de la estancia. Un hombre de avanzada edad, pero de porte erguido y hombros anchos, emergió hacia la luz que entraba por los ventanales. Vestía ropas de lana rústica y sus manos, nudosas y curtidas como raíces de roble, estaban entrelazadas frente a él. Sus ojos eran del color del granito bajo la lluvia, grises, profundos y cargados de una paciencia milenaria. «Bienvenida a casa, doña Beatriz». «Bienvenida, doña Elena», dijo el hombre, inclinando la cabeza con un respeto que no se veía en el mundo exterior. «Mi nombre es Julián. Mi padre esperó a su padre,
y yo he esperado por ustedes durante 40 inviernos. Sabíamos que el día del gran despojo llegaría, y que la llave de hierro volvería a girar en la cerradura del valle. Elena estaba atónita. La lógica de la ciudad, de los bancos y de las oficinas de desahucio, se desmoronaba ante ella. ¿Cómo sabían que vendríamos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Nadie sabía de nuestra existencia. Estábamos viviendo en una tienda de campaña, en el barro. Éramos invisibles. Julián esbozó una sonrisa triste, una que contenía la sabiduría de quien ha visto pasar las estaciones sin la distracción del ruido moderno. Para el mundo de allá abajo, son invisibles. Para este valle, son el latido que faltaba. Esta casa fue construida por sus antepasados no como un alarde de riqueza, sino como un arca. Un refugio para cuando la codicia de los hombres hiciera la vida imposible en las llanuras. El pan está caliente porque el fuego de esta casa nunca se apaga del todo, siempre hay alguien aquí, manteniendo las brasas vivas para el regreso de las dueñas legítimas. Julián les indicó que se sentaran en las pesadas sillas de roble. Trajo un caldo de hierbas y raíces que devolvió el alma al cuerpo de Elena. Mientras comían, el hombre colocó el sobre lacrado frente a ellas. Elena lo tomó con dedos temblorosos y rompió el sello de cera roja, que mostraba el mismo emblema de la espiral. La carta estaba escrita con una tinta que el tiempo había vuelto sepia, pero la letra era firme y clara. Era la voz de su abuelo, hablándole desde el más allá. Querida Elena, si lees esto, es porque el mundo que conoces te ha fallado. No te sientas derrotada. Lo que el sistema llama pobreza, nosotros lo llamamos liberación. Esta propiedad no es un activo financiero, es un fideicomiso de la naturaleza. Bajo los cimientos de esta casa, en la cámara de la raíz, encontrarás los medios para reconstruir no solo tu vida, sino la de otros que, como tú, han sido olvidados por el progreso. La verdadera herencia no es el oro, aunque lo haya, es la soberanía. Aquí no debes nada a nadie. Aquí, la lluvia, el sol y la tierra trabajan para ti, si tú trabajas para ellos. Usa lo que encuentres con sabiduría. Protege el valle, y el valle te protegerá a ti. Elena levantó la vista, con los ojos empañados. ¿Cámara de la raíz? ¿Oro?, balbuceó, mirando a Julián. El anciano guardián asintió y, tomando un candil de aceite, las guió hacia una escalera de caracol que descendía hacia las entrañas de la montaña. El aire allí abajo era fresco y seco. Al llegar al fondo, Julián abrió una pesada puerta de hierro. Lo que Elena vio la dejó muda. No eran lingotes de oro en el sentido convencional. Eran estanterías inmensas que contenían miles de frascos de cristal con semillas de variedades que se consideraban extintas en el mundo exterior. Pero junto a las semillas, en cajas de madera reforzada, había una fortuna en monedas de oro antiguas y piedras preciosas que brillaban bajo la luz del candil. Este es el tesoro de la estirpe, explicó Julián. Oro para comprar lo que la tierra no dé, y semillas para alimentar a una nación si fuera necesario. Pero hay algo más, doña Elena. Julián señaló un compartimento oculto detrás de un mapa de seda. Allí, Elena encontró los títulos de propiedad originales, pero también una serie de documentos legales modernos, mantenidos al día por una red de abogados que trabajaban en secreto para el fideicomiso ancestral. Elena descubrió que, técnicamente, ella era la dueña de una de las mayores reservas de agua dulce y tierras fértiles no contaminadas del continente. Ustedes no son pobres que han encontrado una casa, dijo Beatriz, poniendo una mano sobre el hombro de su hija. Son las custodias de la esperanza en un mundo que se queda sin ella. Elena miró las monedas, las semillas y el rostro cansado pero digno de su madre. La tienda de campaña azul de la que venían parecía ahora un sueño lejano y absurdo. Sin embargo, una pregunta seguía martilleando su mente. Si tenían este poder, ¿por qué su madre había esperado tanto? ¿Por qué permitir que sufrieran el hambre y el frío del campamento? Mamá, comenzó Elena,
pero Beatriz ya sabía lo que iba a preguntar. Porque el oro corrompe a quien no ha conocido el valor de la tierra desnuda, Elena. Necesitaba saber qué se siente al no tener nada, para que ahora que lo tienes todo, nunca olvides quiénes son los que realmente sufren. Esa noche, por primera vez en años, Elena durmió en una cama de sábanas de lino, escuchando el susurro del manantial. Pero el descanso no sería largo. Ahora que el secreto había sido revelado, Elena sabía que su misión apenas comenzaba, traer a su hijo y decidir cómo usar esta herencia para cambiar el destino de aquellos que aún seguían bajo el frío de una lona azul. La primera noche en el resuello fue un bálsamo para el alma, pero un tormento para el corazón de Elena. Mientras su madre, Beatriz, descansaba en una cama de madera tallada que olía a resina y tiempo, Elena no podía dejar de mirar por la ventana hacia el sendero que se perdía en la bruma. El lujo de la seguridad, el calor de la chimenea y la promesa de una fortuna ancestral se sentían incompletos, casi dolorosos, sin la presencia de su hijo, Mateo. El niño, que apenas comenzaba a entender la crueldad del mundo, seguía en la ciudad, bajo la protección de una vecina que compartía su pobreza pero no su linaje. No puedes quedarte aquí mirando las sombras, Elena, dijo Julián, apareciendo tras ella con el sigilo de un cazador. El valle es un refugio, pero no es una cárcel. Si quieres traer al niño, debemos movernos antes de que el invierno cierre el paso del desfiladero. Julián le explicó que el fideicomiso no solo protegía la tierra, sino que mantenía una infraestructura mínima en el pueblo más cercano, una red de lealtades tejida a lo largo de décadas. Había un viejo todoterreno oculto en un cobertizo de piedra a medio camino del descenso, un vehículo que no figuraba en ningún registro pero que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Antes de partir, Elena se acercó a la habitación de su madre. Beatriz estaba sentada frente a una pequeña mesa de luz, leyendo uno de los antiguos diarios de su padre. «Ve por él, hija», dijo la anciana sin levantar la vista, adivinando su intención. «Pero recuerda lo que viste en el campamento. El oro que hay en la cámara de la raíz no es para que compremos una mansión en la ciudad y olvidemos el frío. Ese oro es el combustible para convertir este valle en una nueva cuna para los que han sido expulsados de su propio hogar». Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Descendió la montaña junto a Julián en un silencio casi absoluto, solo roto por el rugido del motor cuando recuperaron el vehículo. El contraste entre la pureza del aire del valle y el smog cargado de la ciudad que se extendía a lo lejos era asfixiante. A medida que se acercaban a los barrios periféricos, el corazón de Elena se encogía. Aquellas calles, donde la gente se amontonaba en busca de una oportunidad que nunca llegaba, le parecían ahora un laberinto de espejismos. Llegaron a la barriada al anochecer. Elena pidió a Julián que la esperara en una esquina oscura. Se cubrió con una capucha y caminó hacia el edificio de donde la habían desahuciado semanas atrás. En el sótano, donde vivía la señora Rosa, la luz de una vela parpadeaba tras el cristal sucio. Elena llamó a la puerta con el ritmo secreto que solo ella y Rosa conocían. Cuando la puerta se abrió, el olor a humedad y a comida recalentada la golpeó como un recuerdo físico de su antigua miseria. «Elena», exclamó Rosa, ahogando un grito de sorpresa. «Pensamos que te había pasado algo malo». La policía anduvo preguntando por el campamento de las afueras. «Dicen que lo desmantelaron». «Estoy bien, Rosa. He encontrado un lugar», dijo Elena, buscando desesperadamente con la mirada. «¿Dónde está Mateo?» Desde un rincón, sobre un colchón de lana, un niño de apenas 8 años se levantó de un salto. Sus ojos, grandes y llenos de una seriedad impropia de su edad, se iluminaron al ver a su madre. Se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi derriba a Elena. «Mamá, soñé que estabas en una montaña de cristal», susurró el niño contra su pecho. «No es de cristal, pequeño, pero es una montaña de verdad. Y vamos a ir allí ahora mismo». Elena le entregó a Rosa un sobre que Julián le había dado antes de salir.
Dentro no había promesas, sino varios billetes de alta denominación, lo suficiente para que la anciana pudiera pagar su alquiler por un año entero. No puedo aceptar esto, Elena. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó Rosa, con los ojos llenos de sospecha y miedo. Es una herencia, Rosa. Una verdad que estuvo escondida demasiado tiempo. No es dinero sucio, es dinero para la libertad. Prepárate, porque pronto volveré por ti y por los otros. Este mundo se está cayendo a pedazos, pero yo tengo un lugar donde los pedazos se pueden volver a unir. El regreso fue tenso. Elena sentía que cada patrulla de policía y cada cámara de vigilancia la observaban, reconociendo en ella a la mujer que se suponía que debía ser pobre y sumisa. Pero ahora, con Mateo a su lado, Elena sentía una ferocidad nueva. Ya no era la administrativa derrotada, era la heredera del resuello. Mientras subían de nuevo hacia el valle, Mateo miraba por la ventanilla con asombro cómo las luces de la ciudad se convertían en pequeñas brasas lejanas. Cuando finalmente cruzaron el umbral de roca y el valle se abrió ante ellos bajo la luz de la luna, el niño se quedó mudo. La casa de piedra, iluminada por antorchas que Julián había encendido para recibirlos, parecía un castillo sacado de una leyenda. Beatriz los esperaba en la puerta. Al ver a su nieto, la anciana se arrodilló con dificultad y lo abrazó, llorando por primera vez desde que abandonaron su apartamento. Aquí nunca volverás a tener miedo del mañana, Mateo, susurró Beatriz. Aquí eres el dueño de las estrellas. Esa noche, mientras cenaban en la gran mesa de roble, Elena sacó el mapa y los documentos legales. Su mente ya no estaba en el descanso, sino en la logística. Tenía el oro, tenía las semillas y tenía el refugio. Pero el mundo exterior no tardaría en notar que algo estaba sucediendo en las montañas. La verdadera batalla no era solo vivir en el valle, sino protegerlo de la codicia que antes las había destruido. Julián, dijo Elena, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Necesitamos reclutar a los mejores. Médicos, ingenieros, maestros, gente que el sistema ha desechado pero que tiene el corazón intacto. Vamos a convertir el resuello no solo en nuestro hogar, sino en la capital de un mundo nuevo. Pero antes de que pudieran celebrar, un sonido inesperado rompió la paz del valle. En la distancia, más allá del desfiladero, el eco de un helicóptero comenzó a retumbar. Alguien los había seguido, o quizás, el secreto de la herencia era demasiado grande para permanecer oculto por mucho tiempo. El rugido de las aspas del helicóptero laceraba la paz del valle como un cuchillo cortando una seda fina. La potente luz de un reflector barrió las terrazas de cultivo, iluminando por instantes la fachada de piedra del resuello. Julián reaccionó con la rapidez de un centinela entrenado, en un par de movimientos, apagó las antorchas y empujó a la familia hacia el interior del salón. Nos han encontrado, susurró Elena, sintiendo que el frío del campamento regresaba a sus huesos por un segundo. El banco, o quizás los inversores que querían el terreno de la ciudad. No nos dejarán en paz ni aquí. Beatriz, apoyada en su bastón, mantenía una calma sobrenatural. No son ellos, Elena. O al menos, no tienen poder aquí, dijo la anciana, señalando hacia el gran ventanal. Mira bien el escudo del helicóptero. No es de la policía, ni de una constructora. Elena agudizó la vista. En el fuselaje de la aeronave que descendía hacia el llano del manantial, brillaba un emblema que reconoció de los documentos del sótano, la espiral de los custodios. El helicóptero aterrizó con suavidad y de él descendieron 3 figuras vestidas con trajes oscuros, portando maletines de cuero. No traían armas, sino papeles. Encabezando el grupo estaba una mujer de mediana edad, de mirada afilada y gestos precisos. Entraron en la casa bajo la atenta vigilancia de Julián, quien finalmente bajó la guardia al ver un anillo de plata en la mano de la mujer. Doña Elena, doña Beatriz, dijo la mujer, haciendo una leve inclinación. Soy la doctora Valenzuela, directora del fideicomiso ancestral. Lamento la entrada tan dramática,
pero los sensores de la entrada de roca nos notificaron que la llave de hierro había sido activada tras 40 años de silencio. Teníamos que asegurarnos de que eran ustedes. Elena, aún con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso al frente. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes realmente? Somos sus sirvientes legales, respondió Valenzuela, abriendo un maletín y extendiendo una serie de documentos sobre la mesa de roble. Durante décadas, hemos gestionado los intereses de su familia en los mercados internacionales, acumulando recursos bajo la estricta orden de su abuelo. Él sabía que el sistema financiero que hoy conocemos llegaría a un punto de quiebre. Este valle no es solo una propiedad, es una entidad jurídica autónoma, protegida por tratados internacionales de patrimonio histórico y ecológico. Usted, Elena, no es solo la dueña. Es la administradora de un fondo que hoy está valorado en cientos de millones. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miró a su madre, quien simplemente asintió con una sonrisa llena de paz. La pobre madre que había dormido en una tienda de campaña sobre el barro era, en realidad, la guardiana de una de las mayores fortunas éticas del mundo. El oro que vio en la cámara, continuó la abogada, es solo la reserva de emergencia. Lo que realmente importa es el poder que ahora tiene para influir. Su abuelo dejó instrucciones claras: si el linaje regresaba a El Resuello por necesidad, era la señal de que el mundo exterior ya no era apto para vivir y que era hora de activar el protocolo de la semilla. Elena se acercó a la ventana y miró a su hijo, Mateo, que observaba el helicóptero con curiosidad infantil. Recordó el rostro de Rosa en la ciudad, las manos entumecidas de los ancianos en el campamento, y la desesperación de los miles que, como ella, habían sido desechados por una sociedad que valoraba el crédito por encima de la vida. ¿Qué es el protocolo de la semilla?, preguntó Elena, aunque en el fondo de su alma ya lo sabía. Es la transformación de este valle en un modelo de civilización, explicó Valenzuela. Traeremos a los mejores científicos, agricultores y artistas que han sido marginados. Crearemos una comunidad autosuficiente que no dependa de los bancos ni de las redes eléctricas externas. Usaremos su capital para comprar tierras colindantes y expandir el santuario. Usted tiene el poder de crear un oasis en medio del desierto moral del mundo. Elena sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros, pero no era la carga de la pobreza, sino la de la insignificancia. Ya no era una víctima. La verdadera herencia no eran las monedas de oro, ni la casa de piedra, ni los títulos de propiedad. La verdadera herencia era la oportunidad de hacer justicia. En los meses siguientes, El Resuello se transformó. El desfiladero de roca vio pasar no a soldados, sino a caravanas de gente elegida por Elena. La señora Rosa y otros vecinos del campamento fueron los primeros en llegar. Se construyeron casas integradas en la montaña, se activaron los sistemas de energía solar y los laboratorios de semillas comenzaron a enviar muestras para reforestar zonas muertas del continente. Un atardecer, Elena se sentó en el porche con su madre. Beatriz, aunque más débil, respiraba el aire puro con alegría. Mateo corría por los campos, aprendiendo de Julián los secretos de la tierra. Tuviste razón, mamá, dijo Elena, tomando la mano de la anciana. Teníamos que perderlo todo para entender qué es lo que realmente vale la pena salvar. El mundo cree que la riqueza es tener mucho, susurró Beatriz, cerrando los ojos mientras el sol se ocultaba tras las cumbres. Pero la verdadera herencia es tener suficiente para compartir y el valor para proteger a quienes no tienen nada. Ahora, hija mía, la historia de nuestra familia ya no se escribe con lágrimas en una tienda de campaña, sino con raíces que nadie podrá arrancar. Elena miró hacia el horizonte. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como un recuerdo lejano y caótico. Allí abajo, ella era pobre. Aquí arriba, era la arquitecta de un nuevo comienzo. Cerró la mano sobre la llave de hierro que aún llevaba al cuello, sabiendo que, aunque la puerta del valle estuviera abierta para los necesitados, ella siempre guardaría el secreto de la fuerza que las trajo de vuelta a casa.
La herencia estaba completa. La vida, finalmente, había comenzado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.